La Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza entregó una nueva metodología para medir este índice y según esos criterios la pobreza llegaría a nuestro país a un 22%, cifra que casi cuadruplica el 6,5% reportado en la encuesta CACEN. ¿Qué significa esto? ¿Aumentó la pobreza en el país? ¿Cuáles son las recomendaciones de esta comisión para abordar este tema? Tomamos contacto con el presidente de la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza, Osvaldo Larrañaga. Osvaldo, bienvenido a la Mañana Informativa. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, lo primero que le quería preguntar era por qué es importante cambiar y actualizar cómo medimos la pobreza en Chile y desde cuándo no hacíamos una actualización. La última actualización fue el 2013, hace 10 años atrás, y la comisión que hizo ese trabajo recomendó, entre otras cosas, después de 10 años, o sea, 2023, volver a revisar y actualizar la medición. Y eso es algo que hacen en general los países, que cada cierto tiempo actualizan la medición, acorde a nuevos datos, nuevas realidades sociales, y también a medida que va subiendo el estándar de que los países consideran que es un nivel de ingreso mínimo para vivir una vida digna, no material, en forma material, en forma de ingresos y capacidad de compra. Osvaldo, ¿cuánto tiempo trabajó la comisión para llegar a esta propuesta de nueva metodología que lo que entendemos los organismos públicos tienen que recoger y ver cuál de las recomendaciones toman, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto, esta es una comisión asesora, o sea, sus Sí, recomendaciones no son vinculantes, ahora exacto. le corresponde al gobierno evaluar y eventualmente aceptar o modificar las propuestas. La comisión funcionó 15 meses, se reunía cada 15 días, 5 horas cada reunión, pero además con mucho trabajo entre reuniones porque trabajamos con subcomisiones y demás. Importante destacar que los comisionados que aquí trabajaron, que fueron 10, incluyéndome, trabajan sin paga, esto es verdad, ad honorem, y también que fue un grupo experto en temas de pobreza, pero también muy transversal políticamente. Mm. Y la mayor parte de las propuestas de la comisión fueron aprobadas por unanimidad, lo que un poco creemos nosotros que le da bastante más fuerza a lo que allí se propone. Osvaldo, según, si usáramos estos criterios que ustedes proponen, ¿cierto? Se dice que la pobreza llegaría al 22,3%, lo cual, o la situación de pobreza de muchas personas, lo cual es un número que impacta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo entenderlo? Por lo dicho, son datos más actuales, son mejores datos que los que teníamos antes y también porque hay mayor exigencia respecto a qué se supone que es lo mínimo para vivir una vida digna en lo material. Ahora, no es infrecuente que cuando los países hacen estas revisiones la pobreza aumente, la tasa de pobreza. Cuando se hizo la revisión del 2013, la tasa de pobreza ese año se duplicó y esta vez hay que tener en cuenta que teníamos un tema de que el que era imputado, que es uno de los ingredientes de la línea de la pobreza, de los ingresos, se estaba reajustando a un ritmo menor que el costo de la vivienda, que es lo que representa ese ingreso. Y de cierta manera uno podría decir que la medición estaba subestimada en 2, 3 puntos. Y si uno toma en cuenta ese ajuste, la verdad es que la tasa de pobreza estaría en el entorno de duplicarse, de 10 a 20% más o menos, y digo en el entorno de, porque al final la tasa definitiva va a ser la que el gobierno mida con la propuesta que finalmente tome, es la que hace en 2024. Osvaldo, vamos a las recomendaciones, ¿no? Porque hay varias cosas interesantes en estas recomendaciones. Vamos a las recomendaciones que hizo la Comisión respecto a cómo medir la pobreza por ingresos. Ustedes proponen por lo menos 3 cambios. Si nos puede contar cuál es la recomendación que hace la Comisión en la pobreza por ingresos. Por supuesto. En cambio, la primera recomendación es actualizar los datos a los existentes, que son, bueno, más actuales, pero también son mejores datos que los previos. Por distintos motivos, la medición vigente se basa en la encuesta de gasto del 2011 y esa encuesta no tenía datos de cantidades y precios pagados por los alimentos y el supuesto que se hizo era que los precios que se usaban eh, resultaron ser más bajos que los que efectivamente se pagan, ahora teniendo información más completa. ¿M? En segundo lugar, estamos proponiendo que
los alimentos que se consideran la canasta básica de alimentos en este caso, eh, abandonen la norma previa, que era una norma calórica, de llegar a 2.000 calorías promedio por día, porque entendemos que el tema hoy día no es el déficit de calorías, sino Sí. es el exceso. Tenemos un problema de obesidad creciente y son productos además de mala calidad. Estamos proponiendo entonces poner poner, digamos ahí, medir en base a una canasta saludable que sigue las normas que el Ministerio de Salud propone en sus guías alimentarias. Y en tercer lugar, estamos diciendo que no sigamos midiendo dentro de los ingresos la que imputado, que es en el fondo una imputación que no es monetaria y por lo tanto no puede transformarse en poder adquisitivo para bienes y servicios. Y en lugar de eso, trabajar con dos líneas de pobreza, uno para hogares arrendatarios y otro para hogares que no pagan arriendo, y de esa manera como considerar mejor lo que significa vivir en términos, digamos, de personas que tengan que pagar arriendo y que no en cuanto a su condición de pobreza. Sí, Osvaldo, quería quedarme en esta nueva canasta básica alimentaria que ustedes proponen. ¿Ustedes proponen que se actualice esta canasta o también sugieren cómo debería ser esta nueva canasta que se considere en la medición de la situación de pobreza? No, por supuesto. Y ahí nosotros recibimos la asesoría técnica, si se quiere, de un grupo especializado en la Universidad de Chile, liderado por la persona que está, por la doctora Lorena Rodríguez, que está a cargo de la Escuela de Salud Pública de esa universidad. Y ellos nos propusieron entonces qué significa hoy día una canasta de alimentos saludable Ujú. que pueda consumir la población de bajos ingresos. Esto no es una Ya. entelequia teórica, no es una canasta de precios que son muy altos, sino es una canasta que básicamente dice, dejemos de lado un poco los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Que son esos alimentos donde si uno mira los ingredientes, básicamente no entiende nada de lo que Sí. está diciendo porque son puros ingredientes químicos, fundamentalmente, y más bien como hagamos más énfasis en el consumo de verdura, de frutas, de pescado, de legumbres, etcétera. Otro punto importante, la pobreza multidimensional. También acá ustedes sugieren agregar criterios a la medición de la pobreza multidimensional y hay varios puntos interesantes. Quería que me describiera acá qué están sugiriendo que se agregue en la medición de este tipo de pobreza. Claro, a ver, la pobreza multidimensional, como su nombre lo indica, son distintas dimensiones Sí. que son importantes para el bienestar de las personas y los hogares y que en general no se compran con ingresos, porque eso lo mide la pobreza de ingresos. Hoy día la medición vigente tiene cinco dimensiones que son educación, salud, Ujú. vivienda y entorno, trabajo y seguridad social y apoyo y cohesión social. Nosotros estamos dejando esas cinco dimensiones como vigentes en la Ya. propuesta, pero estamos aumentando el número de indicadores, porque cada una de estas dimensiones tiene distintos indicadores. Por ejemplo, educación tiene como indicadores asistencia escolar, rezago escolar y también escolaridad de adultos. Entonces, una persona, por ejemplo, una familia, por ejemplo, es privada en asistencia escolar si una persona entre 5 y 18 años no está no está asistiendo a la escuela, al establecimiento, y aún en el caso de los mayores no han cruzado cuarto medio. Eh, en esa dimensión estamos proponiendo incluir ahora el aprendizaje, que es donde están en general los problemas de Chile en Mm. educación, y el aprendizaje medido en el sentido que la familia está privada al respecto, si un joven, un niño del hogar asiste a un establecimiento donde al menos un 50% de los estudiantes tienen un CIMSE insuficiente, que es básicamente un tema de calidad y de falta de aprendizaje en ese ámbito. Osvaldo, y para medir este nuevo índice de aprendizaje justamente se van a basar en el CIMSE, por ejemplo, como un indicador de que existe aprendizaje en los estudiantes. Exactamente. El CIMSS es el instrumento que por excelencia tenemos en Chile para medir justamente los niveles de aprendizajes de niños y jóvenes en educación escolar y también en la media. ¿Mm?
El CIMSE. ¿Qué otra dimensión agregaron a esta medición de pobreza multidimensional? Porque claro, acá se agrega, estaba leyendo, se agrega también, por ejemplo, el acceso a Internet, ¿es así? O a redes como algo importante en cuanto a la situación de pobreza hoy. Sí, estamos incluyendo en la propuesta un indicador de conectividad Conectividad. digital que es básicamente, ¿verdad?, el tema de que el hogar tenga o no acceso a Internet por cualquier medio, entendiendo que hoy día eso es una condición, un requisito casi crucial, ¿verdad?, para informarse, para conectarse con otras personas, para, ¿verdad?, ser complementarios a a los estudios y otras variables más. Y este Y tipo de... también estamos, ¿Sí? sí, No, sí, sí, Osvaldo, lo no, escucho. no, no. Y también estamos agregando en trabajo la mención de cuidados, ¿no? En el sentido que se considera que una familia tiene una privación en ese indicador si es que al menos una persona no trabaja o no estudia porque está cuidando a otra persona dentro del hogar. Sí, eso es importante también, ¿cierto? Y me imagino afecta, o por lo menos lo que uno sabe es que afecta mucho a las mujeres, ¿no? Fundamentalmente. Fundamentalmente a las mujeres. Osvaldo, otro punto importante que estaba revisando es esta recomendación de un índice de vulnerabilidad de la pobreza, o sea, la probabilidad de caer en una situación de pobreza. Esta es una propuesta de la comisión, ¿no? Sí, eso se vincula con lo siguiente, y explica también por qué la tasa de pobreza sube tanto cuando uno sube la línea, el umbral de ingresos. Tiene que ver con lo siguiente, porque hay muchas familias, muchos hogares que a lo mejor no están hoy día en situación de pobreza de ingresos, pero sus ingresos tampoco le alcanzan para vivir con tranquilidad. O sea, no son clase media. Son un grupo que está entre la clase media y la pobreza y se denomina la población en vulnerabilidad y tiene como la característica de que basta cualquier evento negativo en la generación de ingresos, una enfermedad, un desempleo u otro, que lo hace fácilmente probables, digamos, de que caigan en situación de pobreza. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se mida eso, ¿verdad?, junto al indicador de pobreza, porque entendemos que es parte de lo que retrata lo que es la sociedad chilena hoy día en términos, digamos, de sus niveles materiales de vida. Claro, los eventos climáticos ahí como un punto importante. ¿Qué otro elemento También, entra en esto del índice de vulnerabilidad de pobreza? La no, o salud. sea, el índice es más bien plantearse, a ver, la pobreza se mide como los hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, que es un nivel mínimo que hace tal medición. Eh, la medición de la vulnerabilidad es, ¿verdad?, identificar aquel nivel de ingreso que es mayor a la línea de la pobreza, Mm. pero que hace que estén también como vulnerables a caer en pobreza, porque no es un ingreso alto y ni medio, y por lo tanto cualquier cosa que los afecte en términos de generación de ingresos los hace fácilmente caer en situación de pobreza. Perfecto. Osvaldo, para ya ir cerrando esta entrevista, la comisión cumplió su trabajo, entregaron las recomendaciones, ha sido tema, ¿cierto?, en los medios de comunicación estas recomendaciones. Acá, ¿cuánto tiempo tienen los diferentes organismos del Estado para decidir cuáles incluyen, ¿cierto? Y ver entonces esta nueva metodología de medición de la pobreza. Em, a ver, el informe nuestro son 130 páginas, entonces es bien denso. Em, Uno esperaría que 5 o 6 meses es lo que tome el organismo del Estado pertinentes para revisar, actualizar y ver lo que toma de esta propuesta y después también llevarlo a la práctica, a la medición. ¿Ah? Entonces, 6 meses es un tiempo, yo diría, mínimo requerido para tal efecto. Perfecto. Y lo último ya para cerrar la entrevista, porque es importante esto, ¿no? Me imagino también que la actualización influye directamente en las políticas públicas, conociendo nuestra situación se toman mejores decisiones. Ahí la comisión tenía una reflexión respecto a esto, ¿no? No, claro. En cierto sentido, hoy día la pobreza ha salido de las urgencias, ¿ah?, Mm. de la política pública
y de lo que la sociedad considera grave y que requiere solucionarse o al menos aminorarse. Eh, y eso, y la nueva valla que estamos proponiendo, para mí la pobreza, que es más exigente, ¿verdad? Y que por tanto aumenta la población en pobreza, va a ser de todas maneras, creo yo, importante para volver a colocar la pobreza en la agenda pública. Entendemos también que posiblemente las candidaturas presidenciales de este año debieran tomar la pobreza entre sus preocupaciones y eventualmente sugerencias de cómo resolverla. Y así, eh, es como situar a la pobreza como un problema público que requiere atención, requiere políticas públicas y también requiere crecimiento económico, que es una es también una herramienta importante para reducir la pobreza de ingresos. Bien, Osvaldo Larrañaga, muchas gracias por esta conversación, presidenta de esta Comisión Asesora para la Medición de Pobreza, que ya cumplió su trabajo, entregó las recomendaciones y ahora debemos esperar el trabajo de los organismos del Estado para ver qué elementos incorporan en esta importante medición. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.